Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos aún más hacia el norte. No vamos por el camino conocido de la Panamericana, eso no. Vamos por el camino interior que pasa por Altamira y sigue paralelo de la línea ferrocarril longitudinal norte hacia el norte. Bien, aquí el camino a partir al norte de Altamira ya se convierte en el camino de Ripio. Tenía sal, ¿no? Eso hasta lo hace un poco peor de vez en cuando. El Ripio con calaminas, pero no está mal hasta el momento, ¿no? Solamente hay que tener cuidado para no perderse. Aquí, claro, hay varios caminos paralelos de vez en cuando, ¿no? Ahora como está la línea eléctrica ahí, ¿no? Bueno, GPS y cartas son importantes y claro, aquí como ya vimos, desierto es desierto hasta el famoso... la vista a la cordillera acá, ¿no? Eso sí es fantástico. Ahí estamos los primeros metros o kilómetros, ¿no? Paralelo por si acaso, ¿no? Paralelo a la línea longitudinal, ahí va, ¿no? Vamos a ver dónde estamos verdaderamente. Ahí sí, estamos donde la línea entre Altamira y San Juan, ya norte de Altamira, como 5-10 kilómetros más o menos, ¿no? Claro, está ya habilitada la línea, o por lo menos arreglada, y claro, aquí la línea es espectacular, ¿no? Espectacular, ahí va por el desierto, no hay otra palabra para eso. Eso sí es espectacular, eso sí. Parece que la construcción aquí no era tan complejo, pero igual sí, ¿no? Ya estamos viendo el caliche ahí, ¿no? Ya vienen depósitos típicos del sector salitrero ahí, ¿no? Al otro lado vamos a ver, ¿no? Sí, ¿no? Ahí están ya cortándolo. Claro, no tenía mucha perspectiva aquí todavía, pero ya estamos cerca de las primeras actividades más significativas de salitre. Claro, aquí se ve Chusca. Chusca, claro, ¿no? Proviene de aquí, del sector salitrero. Bueno, mientras tanto se usa la palabra para cualquier polvo fino aquí en Atacama en general, pero originalmente viene de la capa superior de las salitreras, ¿no? Chusca, y hay todavía un antiguo salitrero, porque ojo, ¿no? Aquí teníamos bastante actividades, ¿no? Siempre, ¿no? No es así que la cosa estaba vacío, creo, capaz hoy día más vacío que antes, pero se nota, ¿no? Ahí había antiguos letreros, bueno, imagínate con los primeros autos en los años 50, 60 aquí, ¿no? Prospección, igual interesante, ¿no? Catalina y Juncal, ¿no? Bueno, vamos a Catalina, veo. Y eso sí, ¿no? Vamos, Catalina. Lamentablemente los primeros 35 kilómetros no están en las mejores condiciones. Tramos de Chusca y calaminas, muchas calaminas. Bueno, en estos sectores de Chusca mejor en 4x4, más encima si uno desconoce el tramo. Algunos hoyos son bien fríos, bien profundos, y debajo del polvo blando se encuentra una capa muy dura.
Bien, aquí camino a San Juan. Camino a San Juan de Altamira. El camino ya está mal, hay que decirlo. Ya calaminas como en los años 90, 80. Fuerte, sí, bueno, hay que soportarnos aquí. Estoy ahí, falta poco en realidad para San Juan. Oh, viene un auto. Ay, 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 ay. Ah. Bueno, eso pasa también. Voy a filmarlo rápidamente. Claro, los chuscas aquí. Viene un auto aquí. Bueno, algo no tan normal. Bien, para continuar aquí una estación, estaciones no tan oficiales que también existen aquí en la línea. Falta poco a San Juan. Claro, ¿no? Esta línea férrea, eso sí, igual era una obra maestra, no tenían tanto problema con la morfología, eso no, pero claro, el terreno está lejos, ¿no? Aquí, mira ahí, antiguos herraduras de caballos o mulas, claro, ¿no? Restos de porcelana, eso sí, ¿no? Estas estaciones eran bien habilitadas, ¿no? Tal vez años atrás, creo, mira ahí, algo tenían, ahí está el edificio, ahí teníamos algunos ladrillos, claro, ladrillos de, ¿no? Era necesario esta estación de mantención al fondo, ¿no? Para la gente que camina en la línea, la supervisan la línea. Mira, hay restos de vidrios y estructuras en todos los lados, estructuras. Hay la línea recta, pero recta. Significa, no era tan difícil la línea, ¿no? Se nota eso, leve terraplén. Hay también recta, leve terraplén. Hay los últimos restos. Ahora avanzando hacia el norte, la idea es llegar a la estación San Juan. Pero como se ve, no hay caminos. Además, la orientación aquí no es tan fácil, entonces par de kilómetros encima de una huella. Ahí llegué. Aquí llegué a la estación San Juan. Claro, esa estación obviamente es una de las más remotas actualmente, está fuera de todos los vías habilitadas. Bueno, si llega un camino, como vimos recién en la cámara, o pudimos ver en la cámara, bien particular, malo. Sí, bueno, claro, estas estaciones ya no tienen uso, ¿no? Bueno, son históricos, estaciones más técnicas, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Ahí está, ¿no? Todavía con su señal, pero más no, el estanque de agua no está. Y restos de zapatos ahí, T-Care, ¿no? Un ladrillo, ¿no? 2 vías tenemos, ¿no? Y escombros, bastante restos, ¿no? Ahí está. Eso sí, de nuevo, podría ser una culisa para una película de oeste, sin duda alguna. Eso sí es perfecto para eso, ¿no? Perfecto. La estación de San Juan ya forma parte del cantón salitrero Taltal.
La estación San Juan se ubica en kilómetro 1178 contado desde La Calera. Actualmente el acceso es bien difícil. La estación marca la entrada o cercanía de los grandes depósitos de salitre del cantón Taltal. La altura de la estación es 2.002 metros sobre el nivel del mar. La estación tiene una longitud alrededor de 350 metros, donde se encuentran cambios de vías y edificaciones. La estación cuenta todavía con 2 vías, un andén rudimentario, una señal, el grifo de agua lamentablemente ya no está. Ahí estaba el grifo, lamentablemente ya no está. Yo sospecho, un par de años atrás ya lo vi, ¿no? Ahí estaba. ¿No? Y lamentablemente el estanque y el grifo saqueado, lamentablemente ahí estaba. Siempre la misma forma, igual llama atención pauta de las estaciones, casi como una pauta igual de todos, ¿no? Este conjunto ahí, ¿no? Las fotos del año 2012 todavía muestran el grifo y más edificaciones en pie. Ahí vemos toda la estación, eso sí, ¿no? Impactante. No sé si llega la idea, ¿no? Para estar aquí es realmente impresionante. Nada, aunque recién me asusté con el auto detrás mío. Hay más ruinas, ¿no? Más escombros, restos, ¿no? En una de las estaciones, creo en esa era, yo encontré hasta juguetes, ¿no? Muchos juguetes. Claro, la gente tenía su familia acá, ¿no? Aquí estamos ya definitivamente entrando al sistema o a los distritos, cantón salitrero. Falta poquito para la primera oficina. Ya se nota el caliche ahí encima del camino, el camino horrible por si acaso, ¿no? Pero ya calor por si acaso, ¿no? En este desierto, el desierto completamente diferente como yo conozco de Copiapó, ¿no? Completamente diferente. Vamos a ver, ahí encontré un letrero, este letrero histórico, ahí vemos el camino al primero. ¿No? Estos caminos son realmente espectaculares. ¿No? Este caliche ahí, pusiendo ahí este antiguo letrero, lamentablemente sobrepintado, algo de 102 kilómetros, ¿no? Taltal, ¿no? Dice acá, ¿no? Taltal, 102 seguramente a la otra dirección. Ah, bueno, alguien lo aprovechó. Eso sí, ¿no? Vamos a ver dónde estamos ahora. Siempre hay que... Estoy bajando, ¿no? Estoy bien, pero para ver un poco este paisaje sí es realmente único, realmente espectacular. La Catalina Sur, en conjunto con la Severín Miraflores y 2 amigos, forman el grupo de oficinas con cierta importancia ubicadas más hacia el sur del cantón Taltal.
Estamos 116 kilómetros a distancia de Diego de Almagro. Faltan solamente 24 kilómetros a la Panamericana, a Agua Verde. La altitud de la oficina Catalina Sur es 1843 metros y un lugar realmente inhóspito. Un viento fuerte, una sequía única y la fuerza del sol hasta en pleno invierno insoportable. En las cercanías de la planta salitrera se nota un olor bastante fuerte. Aquí estoy en la primera salitrera, la Catalina Sur. ¿No? Una salitrera pequeña, obviamente, ¿no? Nada que ver con los demás que existen ahí, ¿no? Pero algo es algo y ahí veamos más seguramente, pero ya eso es impresionante al fondo, como trabajar en este ambiente, sacando fertilizante, nitratos en realidad, ¿no? De potasio, de sodio, ¿no? Y eso es, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Y muchos restos todavía, ¿no? Sogas, ya un saco con carbón o algo así, ¿no? Un saco con carbón era. O ladrillos, ¿no? Sogas, ¿no? Hay un ladrillo. No dice nada. El área intervenida de la Catalina del Sur corresponde a alrededor de 1000 metros por 600 metros, incluyendo las instalaciones de la planta, las tortas de material botado y el sector de extracción del caliche. Entonces la planta cubre más o menos 10.000 metros cuadrados. Entonces 1 hectárea. Las tortas de material botado un poco más son 1,3 hectáreas. El mismo depósito de caliche cubre una superficie de 24 hectáreas. La Catalina Sur, ¿no? Creo es la más al sur, una pequeña, ¿no? Todavía no sé, todavía no hay rastros, pero no tenía conexión ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Pero los otros más allá lo tenían. Vamos a ver, igual es impactante, ¿no? Esta industria de salitre, ¿no? Una de las productos no metálicos más importantes del mundo, imagínense, ¿no? Bueno, y claro, ahí vamos a hablar de salitre. Bueno, estas salitreras dejaron funcionar entre 1920, pongamos 30, la gran crisis, ¿no? Económica. Después los últimos aquí en los años 60, ¿no? 1960, la Luisa, la alemana, ¿no? Pero ya ahí en el cantón tal. Pero ya estamos en una muy rudimentaria, la Masur, claro. La calidad, la eficiencia no era tanto, ¿no? Pero se nota muy bien ahí todavía su cancha de trabajo, ¿no? Y claro, el valor de salitre no era menor, ¿no? Y era uno de los productos más importantes de la industrialización. ¿No? Y eso aquí realmente en el desierto, ¿no? Sin vetas, sin piques así, ¿no? Todo extracción superficial al suelo al fondo, ¿no? Este caliche, la chusca, la primera, ¿no? Este polvo fino, después el caliche. Una temprana descripción del sector por San Román, publicado por Sund en 1911, después del fallecimiento de San Román, basada de una visita en el año 1895. Catalina del Sur,
El agua está a 45 metros. Altura 1800 metros más o menos. El pozo está 1 kilómetro al norte entre las oficinas Severín y Catalina del Sur, también en 1 kilómetro en distancia. El terreno desde donde principian los faldeos de la Peineta es de color morado. En el llano hay terreno salitroso o costa de tufo yesoso. Debajo del primero hay caliche. Debajo del segundo no se encuentra caliche. Página 303, cartera 27, 1895.